Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Todo en Contra, a nuestro episodio número 4 titulado Corcholatas o Fichitas, Morena hacia el 2024. Presento a mis compañeros, Ali Pacheco, periodista independiente, Carlos Pérez, periodista independiente, Miguel Alvarado, periodista independiente y director de Viceversa Noticias, y mi nombre es Janet Estrada, también periodista independiente. Pues bien, estamos transmitiendo en vivo desde Toluca, son poco más de las 9:30 de la noche. Esperemos que se sumen a esta conversación, que nos dejen sus comentarios y sus participaciones en los comentarios de redes sociales. Como bien señalé, el título de este episodio es Corcholatas o Fichitas, Morena hacia el 2024, en donde vamos a estar analizando las candidaturas, los presidenciables de Morena, quiénes son, cuál ha sido su carrera, y pues bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con este programa. Buenas noches a todos, compañeros, ¿cómo están? Gracias, buenas noches. Bien, buenas noches. Pues, Carlos, cuéntanos qué es la carrera hacia la presidencia y por qué quieren llegar, por qué vamos a hablar esta noche de este tema. Sí, bueno, pues nos parece relevante empezar a abordar ya esta carrera presidencial que inició pues prácticamente hace una semana con este anuncio ya de cómo va a ser la convocatoria de parte de Morena y ya las pretensiones abiertas de los 6 aspirantes, ¿no?, que van a entrar dentro de este proceso. Digo, todavía nos falta evidentemente abordar el tema de la oposición a Morena y a PT y Verde, pero eso va con el paso de los días, va a salir pues de forma más clara, ¿no? Y ya estaremos tocando también ese tema, pero sí nos parecía importante poder profundizar en este programa, en este cuarto programa, cuáles son los intereses, las expresiones políticas que representan ahora esta pelea, esta disputa por la presidencia. Estamos ya a poquito menos de un año, ¿no?, para que en el mes de junio del 2024 se pueda votar por la presidencia de la República. Bueno, pues vamos a ir desmenuzando, digámoslo así, cada candidato de Morena. Y para comenzar, pues Ali Pacheco nos va a exponer a los personajes Noroña y Velasco. ¿Son fichitas o son corcholatas, Ali? No, pues ahí ya la gente pues juzgará, ¿no? Y muchas gracias una vez más por la compañía en este calor infernal que está haciendo. El último, quizá verano más frío de Toluca. Dicen por ahí. Pues sí, como bien decía Jan, hay que hablar de Noroña y de el Güero Velasco, dos que son externos de Morena, dos que vienen del Partido Verde Ecologista de México y que ven del PT, ¿no? Del Partido de los Trabajadores. Vamos a empezar con el menos importante, el Peña Chapaneco, ¿no? Manuel Velasco Coello. No sé si recuerdan que él fue gobernador de Chiapas entre 2012 y 2018. Bueno, ahí está, ahí la tenemos, si la están viendo ahorita. ¿Con quién nada más? Con el padrino, ese que fue detenido allá en Estados Unidos, el general, la defensa. El general Cienfuegos. Cienfuegos, y también con el expresidente Enrique Peña Nieto, que vive muy cómodo allá en Madrid en esas épocas. Y pues Coello, Velasco, el Güero Velasco, que es muy famoso más por casarse con Anaí que por haber metido en la pobreza a cerca de 500,000 chapanecos más, pues está aspirando, yo creo que en sueños, ¿no? Nada más, porque posibilidades lo tiene, ¿no? Y es un cabildeo del Verde Ecologista, un chantaje hacia Morena, por esos votos que va a necesitar el partido de la Cuarta Transformación, el partido Guinda, pues para su agenda legislativa. Porque bien dijo Andrés Manuel que cuando terminara la actual legislatura, pues va a mandar una serie de reformas a la que entre en 2024, ¿no? Y el Verde, pues, le da esa posibilidad de tener, pues, mayoría simple para aprobar algunos presupuestos.
Ahí tenemos también una imagen de Velasco, una que parece superhéroe que está montado en una canoa. Lo pudimos ver ahí en sus mozos años 20, por así decirlo, que pues trae una carrera ahí, pues políticamente no, porque él más que un mérito como político, pues tiene un mérito de ser nieto del extinto médico y exgobernador Manuel Velasco Suárez. O sea que ya viene de una familia que había gobernado Chiapas hace algunos años y pues que continuó ahí. Ha sido diputado, ha sido senador, ha sido gobernador 2 veces, porque hay que recordar que dejó la gobernadura para contender por una senaduría y después de que ganó, que pidió licencia, también volvió a ser gobernador sustituto, ¿no? Ahí el Congreso de Chiapas lo volvió a restituir. Entonces, es una fichita que si por ahí este, le googlean, le ponen Manuel Velasco escándalos o corrupción, pues en el estado más pobre de México, él se sirvió con la cuchara grande, ¿no? Se gastó como 1,000 millones de pesos en las promociones de su gobierno, de sus informes de gobierno, y pues Chávez, como mencionaba al principio, pues llevó a más de 500,000 chapanecos a la pobreza, ¿no? En este estado tan maltratado. Y además de que hace unos años, la misma administración morenista le detectó desvíos por 500 millones de pesos en el gobierno de Chiapas, con empresas fantasmas. Esa que es una práctica muy recurrida entre los gobiernos estatales. Pero, para él, yo considero aquí, Peña Nieto chapaneco, que antes de llegar a Chiapas, pues andaba de gira, ahí de gira eh, espectacular, por así decirlo, de gira de novio con Anaí, pues él hace de la política un negocio. Él hace de la política un negocio. Entonces podríamos decir que es una fichita, no una corcholata, es una fichita. Ya de ¿no? plano es una fichita. Una fichita de parches, ¿no? Ahí claramente podría salir en televisión vestido de alguna fichita, ¿no? Y el Una siguiente, fichita de parchís. una fichita de parchís. Ok. Para los que no saben quién es, qué grupo, es un grupo musical en los años 80, o sea, cuando yo tenía 12 años, y era un grupo español de 5 chavitos, ¿no? Muy famoso porque eran las fichas rojas, la ficha azul, la ficha amarilla, la ficha verde, y jugaban. El parchís es un juego que es juego de mesa, ¿no? Que se juega con daditos y con las fichitas. Entonces ese grupo Parchís fue muy famoso en México, ¿no? Por muchas canciones que les hicieron. Entonces Manuel Velasco es la fichita verde. La ficha verde. La ficha verde del parchís, ¿no? Y pues que está cabildeando, pues para que ahí tiene sus fotos también con Andrés Manuel, pues para que no le investiguen estos desvíos millonarios que dejó en el gobierno de Chiapas, y que además en el Senado, donde forma parte, pues muy improductivo, la verdad, y pues se autodominó él mismo un defensor también de Andrés Manuel, ¿no? O sea, por eso una fichita verde, ¿no? Posibilidades no tiene, como dije, solamente hacia la política un negocio. Y el segundo que me gustaría abordar es el pitbull de la 4T, ¿no? Ese es el pitbull de la 4T, porque ahí sí aplica la de perro que ladra no muerde, y sí muerde, sí muerde, por ahí tenemos un video muy famoso que lo posicionó hace unos meses cuando declararon a García Luna culpable. Lo vamos a ver de cómo le reclama a Genaro García Luna pues su colusión con el narco, ¿no? Y no Era un cobarde. Si algún compañero diputados por la estrategia de seguridad de Calderón, porque Noroña fue diputado entre 2009 y 2012. Tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Y se Que no es ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas. era un maleante. Y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan. Y pues que al final, con el juicio que le hicieron en Estados Unidos, La delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que ¿no? También hay por si tenemos la foto esta esa donde está en el pleno,
en estas famosas comparecencias. Recordemos que los secretarios de Estado deben comparecer ante el Congreso, la Cámara de Diputados y los senadores. Y pues ahí está esa famosa foto del que digo es el pitbull de la 4T, ¿no? Creo que todos los que nos están viendo, pues han conocido quién es Gerardo Fernández Noroña. Todos lo conocen por alguna otra situación. Dos datos curiosos que traigo de él es que es el que encabeza los seguidores en YouTube. Tiene 650,000 seguidores en YouTube. Barre a Claudia por mucho. Claudia tiene 126,000. Marcelo tiene 7,000. Monreal tiene 1,400 y Manuel Velasco, no, Monreal tiene 9,000 y Manuel Velasco tiene 1,000. Y Adán Augusto no tiene canal de YouTube, pero Fernández Noroña. Sí, está viejito. Sí, ya. Pero Fernández Noroña los barre a todos con 650,000 seguidores en YouTube. ¿Bien? Bueno, Noroña fue diputado en 2009, diputado en 2018 y hasta 2023 por Iztapalapa. Ahí donde fue corrido en 2014 por algunos vecinos. Están los videos en su canal de YouTube. Ha sabido monetizar muy bien YouTube él. Fue creador de la Asamblea Nacional por la Independencia de México y encabezó la resistencia contra la aprobación de la reforma laboral. O sea que durante el periodo entre 2014 que se aprobaron las mal llamadas reformas estructurales, él fue un opositor de la resistencia civil pacífica. Y es muy famoso también por un video en la comercial mexicana, la extinta comercial mexicana, pues donde paga y no quiere pagar los impuestos, ¿no? Además de que también es muy famoso, lo pueden ver en sus videos de YouTube, ahí nos van a enseñar las búsquedas para que ustedes las pueden googlear, de cómo está Fernández Noroña contra la policía, Fernández Noroña protestando en la Torre Trump, ¿no? Fernández Noroña arrastrado por policías cuando se estaba discutiendo la reforma en telecomunicaciones. No era funcionario, no era diputado, era un activista social, él es él. Y es muy famoso también por sus frases o sus apodos. A los panistas les dice paniaguados, a Vicente Fox les dice cabeza hueca, a los panistas les dice miserables, canallas, cobarde, y a Calderón no lo bajó de usurpador. Y luego los panistas le responden y le dicen changoleón. Changoleón, exacto, a eso iba, ¿no? Y ahí también está esos videos donde él pues se siente muy orgulloso de que le llaman así, ¿no? Sus seguidores, eso no lo digo yo, está en su canal de YouTube y lo pueden checar en el canal de YouTube, lo llaman el gigante de San Lázaro. Sí, él es el gigante de San Lázaro, ¿eh? Y también lo apoyan con el hashtag Noroña es Pueblo y hashtag Noroña 2024. ¿Cómo se define el pitbull de la 4T? Se define como un hombre libre de origen humilde, que ama la vida, que da su solidaridad y apoyo a quien lo necesita. Es un hombre de izquierda, un luchador social, un activista, librero y libre, pues, liberino, dice él. Y pues ahí está. Él es una corcholata, no es una fichita. Porque estuve buscando, profundizando un poco más si tenía algún, pues, escándalo de corrupción y no le llegué a localizar una. Igual ustedes me podrían ayudar un poco más. Lo que sí es famoso por su temperamento fuerte y directo cuando se le cuestiona. Eso podría aportar hoy sobre Noroña y Manuel Velasco, Noroña del PT y Manuel Velasco del Verde. Pues son los que definitivamente no tienen oportunidad. De hecho, pues Noroña ya dijo que apoya a Claudia Sheinbaum. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje, que es Adán Augusto. Uy. Monreal. Bueno, voy a hablar sobre todo de Adán Augusto. Digo, del diputado Noroña, hay muchas historias y yo tengo algunas, pero eso va a ser en el momento de la discusión. Resulta que si ustedes vienen de la Ciudad de México a Toluca, circulan por la carretera, la autopista Toluca-México, van a llegar en algún momento a la Marquesa.
a esta franja divisora que pues, delimita el Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí parece que hay pues una guerra de espectaculares, ¿no? Eh, Aparece primero una serie de anuncios de Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces parece que Marcelo Ebrard, al entrar al Estado de México, como que va a tener pues un mejor posicionamiento, pero no es verdad, ¿no? Conforme uno va avanzando en la carretera y va entrando a la ciudad primero de Lerma, después de Metepec, Toluca, etcétera, se va uno dando cuenta que la mayor parte o la mayoría de los espectaculares que eriza en aquella zona, pertenecen a Adán Augusto, eh, el anterior secretario de Gobernación, ¿no? de México. Entonces, yo creía, o creo todavía, que este Estado de México va, con el gobierno de Delfina, va a operar en algún momento para que Claudia Sheinbaum, ¿no? Genere o tenga una ventaja más o menos considerable, porque los operadores de Claudia Sheinbaum, pues finalmente fueron los grandes apoyadores en las pasadas elecciones de la gubernatura de la entidad. Pero en cuestión publicitaria, en este momento, el que lleva la ventaja, pues es Adán Augusto. Y uno pensará que pues a lo mejor es un buen hombre, ¿no? Y la verdad, pues yo creo que no. Pero no es porque yo lo crea, sino porque hay una historia pues, muy importante en torno a su participación como subsecretario de gobierno, justamente en el gobierno de Tabasco entre 1992 y 1993, 94, en esas fechas, ¿no? Él era subsecretario de gobierno, y en su oficina se arreglaban casi todos los problemas que tenía Tabasco, pero también se arreglaban o se distribuían las cantidades de dinero, ¿no? que el gobierno de Tabasco utilizaba para ciertas cosas, por ejemplo, para comprar terrenos, ¿no? Y para adquirir, más bien para vender propiedades del gobierno. Resulta que Adán Augusto está relacionado, o estaba relacionado en ese entonces con un empresario muy famoso que era dueño de una cosa que se llamaba Banca Cremi, ¿no? Si la Banca Cremi a ustedes les suena, seguramente será porque es una de las participantes en aquel trámite del FOBAPROA, ¿no? Es un mega fraude de bancos, etcétera, que después fue rescatada por el gobierno. Y resulta que este empresario, Carlos Cabal Peniche, el dueño de Banca Cremi, era además socio de subsecretario de gobierno, Adán Augusto. Y en esa sociedad comenzaron a hacer negocios. Entonces, entregó una gran cantidad de propiedades a este empresario a bajos precios, etcétera, con la anuencia pues del gobierno del estado de Tabasco. Pero no solo era el tráfico de influencias o era la venta de activos del gobierno de Tabasco, lo que caracterizaba a Adán Augusto. En ese entonces trabajaba para el PRI, ¿no? Él finalmente pues es un tipo que proviene de las fuerzas más, de las entrañas más profundas del PRI, ¿no? Él fue también un secretario general del PRI en Tabasco y fue uno de los operadores de Roberto Madrazo, ¿no? El priista también rival de Andrés Manuel López Obrador, para tratar de que ese madracismo, que se le llama o se le conoce de esta forma, un periodo en que Roberto Madrazo y su grupo de gente tenía el poder en Tabasco. Él participaba en la elaboración, en la
jefatura de las campañas electorales. Bueno, era tanto el poder de Adán Augusto que incluso se llegó él mismo, ¿no?, a postular como gobernador interino de Tabasco en el año 2000, cuando el Tribunal Electoral anuló las elecciones de ese año. Pero finalmente Roberto Madrazo y su grupo de funcionarios no lo apapacharon, por decirlo de alguna forma, y perdió esa nominación como gobernador interino, lo cual lo enojó bastante, ¿no? Lo enojó bastante y fue una de las razones por las que también abandona el PRI pocos años después y se incorpora al PRD, ¿no? Se hizo berrinche. Hizo un berrinche monumental del tamaño de Tabasco, ¿no? Hay una investigación muy importante de un periodista que se llama Armando Guzmán, y ese Armando Guzmán era un reportero de Proceso, un corresponsal de Proceso, pero también tenía en Tabasco un periódico, un quincenario que se dedicaba justamente a investigar las actividades de Adán Augusto, ¿no? Entonces, hay una serie de investigaciones que están en una plataforma que se llama ISU, ¿no?, donde se suben revistas, etcétera, y ahí están estas revistas que se llaman Reporteros del Sur, ¿no? Así se llama esa revista. Y ahí se detalla ampliamente la participación de Adán Augusto en estas jornadas difíciles muy fáciles para él, pero difíciles para el erario de Tabasco, ¿no? También una cosa curiosa que sucede con Adán Augusto es que quien denuncia sus primeras pillerías, ¿no?, en el PRI es nada menos y nada más que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero ahora es su hermano. Ahora es su hermano, pero aquel 92, 93 no eran tan hermanos, ¿no? Entonces, Andrés Manuel lo comienza a investigar, le abre un expediente muy, muy, muy grueso, periodísticamente hablando, y lo comparte con este periodista Armando Guzmán que les comento. Entonces sale un libro, e incluso sale un libro, ¿no?, que aborda la política, el petróleo, las triquiñuelas de los funcionarios de aquel entonces, y pues anda circulando por ahí todavía, ¿no? Pero se genera una base de datos muy importante que es uno de los principales espejos que habría que consultar para saber realmente quién es Adán Augusto, ¿no? Y bueno, o sea, como resumiendo, es una fichita. Para mí es una fichita, pero no es una fichita, es una fichotototota. Y yo creo... De los del FBI. Del FBI, digna del FBI, y yo creo que tiene grandes posibilidades de ser el candidato, porque hay una relación también cuasi familiar con Andrés Manuel López Obrador y la familia de Adán Augusto, ¿no? Entonces, no hay que perderlo de vista porque, aunque todos pensamos que es Claudia Sheinbaum, en segundo lugar Marcelo Ebrard, y en tercero este señor, puede ser que no sea así, ¿no? Es muy probable que nos den una sorpresa y sea el hermano de Andrés Manuel López Obrador, como lo menciona ahora, como se dirige con él, el candidato, ¿no? Entonces, no hay que perderlo de vista, pero tampoco hay que perder de vista quién es él. Ok. Y bueno, rápidamente, Monreal. Bueno, Monreal es un cacique de Zacatecas, ahí tiene un feudo político muy importante, pues realmente ahorita tiene una actividad muy, muy, muy extraña, que da clases de Derecho en la UNAM, y eso lo compagina con su actividad en el Senado, ¿no? Pero bueno, Monreal, yo creo, para no hablar mucho de él, que no tiene ninguna posibilidad, que ha estado negociando ciertas cosas, un apoyo, sobre todo con con quien le diga el presidente, ¿no? Básicamente. Antes se clasificaba más o menos como una fuerza opositora, digamos, a las decisiones de López Obrador. Hace 2 o 3 meses cambia abruptamente de un día para otro y resulta que el apoyo
político se lo brinda como en bandeja de plata, ¿no? Entonces, pues es una veleta, ¿no? Un tipo acomodaticio que va a utilizar pues estas elecciones para encumbrarse un poco más y tratar de conseguir poder para las siguientes elecciones. Pues así, más o menos el panorama de la izquierda mexicana. Ajá. Y Carlos, ¿qué tienes para contarnos de Marcelo Ebrard? El carnal. El carnal Marcelo. Pues yo creo que ya muchos habrán visto también en las calles de Toluca estos anuncios espectaculares. También ya llegó a los camiones, ¿no? Sobre todo él se abocó a la terminal de Toluca y hay uno tras otro, también en la zona de Metepec. Y está promocionando esto que es su libro, ¿no? De Marcelo Ebrard. Algo que, pues obviamente está vinculado con su interés político, con su proyección y como un pretexto, pues, para hacerse propaganda, que creo que es el que encabeza esta lógica, pues, de ir más allá de lo legal, ¿no? Y de tratar de hacer propaganda, de empezar a meter temas de su programa, aun cuando debiese de pasar más tiempo para que pudiera estar autorizado, digamos, ¿no? Entonces, como que es el que encabeza esta ruta de romper con los acuerdos, incluso, ¿no? Lo vimos ya presentándose en estos medios que supuestamente están contra la 4T, bueno, ahí coqueteando un poco también con el empresariado, con los sectores conservadores. ¿Y quién es Marcelo Ebrard? Pues un poco su libro retrata estos elementos, ¿no? De qué representa, de cuál ha sido su historia, y dentro de sus antecedentes tendríamos que decir, pues que siempre ha sido un privilegiado, ¿no? Él es hijo de empresario, toda su niñez, su adolescencia, pues estuvo en escuelas privadas, ¿no? Sus orígenes tienen que ver con Francia, bueno, con algunos familiares franceses. Esa posibilidad de Francia, pues le permitió a su padre, pues, tener una empresa de exportación y demás, ¿no? Entonces, con esos privilegios llega a la participación política. En su libro quiere meter como si fuera un tema ahí de participación política, una lucha por el Consejo Estudiantil en su escuela en La Salle, ¿no? Justo en los tiempos en los que algunos, incluso pues personajes políticos actuales, ahora sí que se disputaban las calles, se disputaban incluso en la lucha armada, ¿no? Por el escenario complejo, ¿no? Estamos hablando pues de los 70s, ¿no? Donde ya se habían registrado pues las represiones del 68 y del 71, y él pues dice, ¿no? Que intenta ahí construir un proceso democrático en su difícil escenario de La Salle, ¿no? El segundo paso, en 1978, pues decide, ahora sí que reafirmándose casi de izquierda, decide militar en el PRI, ¿no? A los 17 años, en un momento en el que, nuevamente mencionar, pues el movimiento social estaba álgido en las calles, luchando por transformaciones, él decide militar en el PRI. De ahí a los 21 años, ¿no? O sea, poco tiempo pasó para que ya pudiera tener su primer puesto público, pues, cargo público ahí en las oficinas de Miguel de la Madrid. Y pues prácticamente podríamos decir que ha sido su dinámica la de un grillo, ¿no? Uh-huh. Que ha estado brincando de acuerdo y acomodándose de acuerdo a sus intereses. Bueno, en este proceso prácticamente en el marco en el que se fundaba, por ejemplo, el PRD, ¿no? Que es el 89, él ya estaba pues cerca de dirigir en la Ciudad de México al PRI, ¿no? En el 91 ya era presidente del PRI en la Ciudad de México. Pues posteriormente busca también como acomodarse él dentro de sus personajes políticos que destaca, pues es su cercanía con Manuel Camacho Solís, que es quien le da, pues que prácticamente la padrina, ¿no? Su carrera política. Después de este paso por el PRI, brinca al Verde, ¿no? Como diputado, donde dice que luchó contra el Fobaproa, aunque solamente se limitó a un tema ahí desde su curul. En ese marco, insisto, en el que también las fuerzas, digamos que democráticas, estaban tratando de empujar el propio proceso de cambio en el PRD,
pues él seguía, ¿no? En estos sectores del priismo. De ahí decide como dar el paso para formar un partido, ¿no? Que fue este partido de Centro Democrático con el que buscó pelear, ¿no? La candidatura buscó pelear la presidencia del Distrito Federal, porque en ese momento se llamaba La regencia regencia. del Distrito Federal. Ok, recuerden que después cambió y ahora estamos hablando De un estado. de un estado, pero en ese momento buscó a la par que Andrés Manuel el cargo. Sin embargo, él dice que se dio como, ahora sí que le dio el triunfo a López Obrador a la hora de decir que lo apoyaba, ¿no? Que le dio esos 4 puntos de ventaja que al final sacó López Obrador y desde ahí empieza supuestamente una cercanía, ¿no? Que él reafirma, pero que en la vida de los hechos, pues no ha sido así continua, ¿no? No es que hayan construido un proceso conjunto. Ahí en uno de los textos de su libro, creo que deja muy claro que ahora lo van a poner. Dice, Andrés Manuel López Obrador es un político de liderazgo duro, ideológicamente tiene una formación nacida del combate social, mientras que la mía es más desde el Estado, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? O sea, él nunca estuvo en un proceso de lucha, de transformación, ¿no? Me parece una política más oportunista y en ese sentido, el tema de su formación política, aunque él se autonombra de izquierda, pues en realidad también refleja una visión más empresarial, ¿no? Incluso a nivel de su cercanía y de su participación también política, pues cuando estuvo en Estados Unidos apoyó la campaña de Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? Es muy cercano a los demócratas de Estados Unidos. Ha sido también dentro de su libro, podemos encontrar muy cercano a Slim, ¿no? ¿Por qué? Recordar que, pues, quien construyó, por ejemplo, la línea 12, ¿no? Que ahí busca el deslindarse de todo esto, cuando, pues, sabemos que incluso la propia llegada de Mancera, pues, era su gente, ¿no? Y aunque quieran, ahora sí que tanto Sheinbaum como él, dejarle a la administración de Mancera la responsabilidad, pues, de la muerte de personas y de las fallas en la línea 12, pues, en realidad tienen que ver todas estas administraciones. Y entonces, ahí, bueno, se menciona, quien construyó esto fue Slim, ¿no? Quien en la Ciudad de México, en el centro del país, ha, pues, prácticamente controlado, ¿no? Todos los desarrollos inmobiliarios, todo esto que le llaman el rescate del centro histórico, que empezó desde incluso la administración de López Obrador, pues ha sido Slim, ¿no? ¿Y quién lo potenció más? Pues Ebrard, ¿no? También el contrato para las cámaras de vigilancia, todo este proceso que él trató de empujar como de modelo, ¿no? Que contratando a Carlos Giuliani para la seguridad, pues en realidad fue muy cercano a la figura de Slim y en su libro incluso lo retrata varias veces, ¿no? Ahí hay un texto donde, pues, prácticamente cita a Slim y sus aspiraciones. El modelo que ve Slim, dice, pues ese es también el modelo que yo estoy viendo, ¿no? Eso lo dice en su libro. Y bueno, ¿qué más podemos decir? De ahí de cuando estuvo en el proceso de el PRD, ¿no? Junto con López Obrador, que entró a su gobierno, termina, ¿no? Y él dice que empieza, pues, una persecución en su contra, ¿no? Varios señalamientos. Bueno, en ese momento recuerden que él es destituido de la Secretaría de Seguridad Pública por orden de Vicente Fox, cuando se dan estas acciones de linchamiento, ¿no? En la Ciudad de México contra dos policías en Tlalpan, contra dos, policías de investigación, ¿no? Finalmente es destituido porque Vicente Fox tenía esas posibilidades como presidente de destituir aunque fuera de la Ciudad de México, y entonces él empieza a ver, pues, cómo acomodarse, ¿no? Y nuevamente, aunque había las posibilidades de seguir con Andrés Manuel, pues
define su ruta, ¿no? Entonces, en ese proceso, él pasa a intentar ser diputado de Movimiento Ciudadano, no le es posible, ¿no? Le invitan ya un poquito más adelante, le invita López Obrador a Morena, ¿no? Y es cuando él dice, no, pues yo voy a intentar con Movimiento Ciudadano, no le es posible, porque lo mismo de que ahora en esa etapa le estaba supuestamente persiguiendo Peña Nieto, bueno, que en la vía Loches creo que sí se da una ofensiva, ¿no? Porque a él lo acusan de haber sido quien filtró los papeles de la Casa Blanca y le arma todo un proceso para tratar ahí de pegarle, ¿no? En el cual se evidencian algunas investigaciones que finalmente quedaron como paradas, pero que también reflejan pues intereses y acuerdos políticos que él tuvo, ¿no? Que tiene que ver con hay unos departamentos de familiares que recientemente Contralínea retomó esa investigación, claramente pues un fuego amigo, ¿no? Claramente un fuego amigo ahí de los que se supone son sus compañeros, y que revivieron este expediente de la PGR y las investigaciones de la UIF, en las que sí se señala con claridad que familiares de él tuvieron beneficios de departamentos en Santa Fe con empresas que fueron contratadas durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Entonces dirías que es una fichita o una corcholata. Ajá, entonces creo que también tendríamos que pensar en qué términos estamos, digamos, proponiendo en este programa una fichita, si es una fichita el candidato o el aspirante o una corcholata, ¿no? O sea, entendiendo que estamos, que van a ser los candidatos o el candidato de un partido de izquierda, ¿no? De un partido que se dice de transformación, así se ha llamado, ¿no? Y bueno, un poco también para ir hilando, digamos, estos personajes, estos perfiles de los aspirantes, pues para que también el público, el auditorio entienda en qué dirección vamos, ¿no? Estamos hablando del partido que gobierna actualmente nuestro país, un partido que es lo que hemos venido, digamos, tratando, discutiendo a lo largo de estos 4 programas, un partido que dijo que iba a acabar con el neoliberalismo, que iba, digamos, a construir un estado de bienestar, iba a ser un gobierno de los pobres, de los oprimidos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, como en ese sentido también para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues vayamos pensando todos, ¿no? ¿Son corcholatas o son fichitas? Entonces, ¿tú qué podrías decir de Marcelo, Carlos? Sí, yo creo que es una fichita en el sentido de que es oportunista, de que ha sido privilegiado, de que siempre ha tratado de ver cómo se acomoda en función de sus intereses de poder, y de que tiene tras de sí un conjunto de señalamientos que claramente no ha podido solventar, ¿no? Esta parte que decía que le reviven, pues lo más destacado es el silencio que ha guardado sus representantes, su abogado y él mismo respecto a estos, estas prebendas que pudieron tener sus familiares. Y a eso pues se suman otros casos, ¿no? Cuando él era alcalde estuvo el caso del News Divine, incendio en una discoteca que generó la muerte de distintos jóvenes y que finalmente el área de derechos humanos pues constató que había sido su policía la policía del gobierno del Distrito Federal, la que había sido responsable, ¿no? De la muerte de esos jóvenes, que había cometido abusos. Y así, ¿no? Podemos enlistar varios cambios de actitud. Yo finalmente creo que es también a nivel de los intereses que representa, pues este candidato que puede retomar los intereses tanto del gobierno norteamericano, también por su papel que ha jugado en las negociaciones del TEMEC y en cómo va a quedar la política, como puede ser también pues el candidato del empresariado, en este caso de Slim y de otros que hoy empujaron al gobierno de López Obrador y siguen estando ahí. Pues vamos con la candidata, la aspirante más bien, la única mujer, Claudia Sheinbaum,
que, bueno, ella sí tiene una historia, bueno, como todos, interesante. Yo no les voy a decir si es una fichita o no, que eso lo decida la audiencia, pero ella tiene bueno, viene de una familia de izquierda, una familia migrante que llegó a México, pues debido a estos problemas sociales, el holocausto, y es de origen judío. Sus papás son científicos, como ella estudió física y tiene una maestría, un doctorado, tiene una plaza de investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, y justamente porque viene de una familia estudiada, ¿no? Viene de una familia, pues sí se podría decir, digamos, de algún modo privilegiada. Es interesante, a mí me parece interesante su historia porque sus padres se conocieron en el movimiento de izquierda de los años 60, participaron en el movimiento estudiantil del 68, entonces ella misma ha dicho que tiene, digamos, que se ha formado, ¿no?, en el movimiento social, que ha participado desde muy joven, desde los 15 años en estos movimientos. Estudió en una escuela pública, que bueno, ahí también podría decir que es una diferencia con Marcelo Ebrard y con, por ejemplo, los candidatos los aspirantes, perdón, que expusieron. Estudió en el CCH Sur y después en la UNAM. También participó en el movimiento estudiantil en el que luchaba porque por conservar la educación gratuita en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986, 1990, que fue ese gran movimiento estudiantil. Y bueno, creo que, pues, bueno, de antepasados, digamos, pues no tiene como una historia oscura, ¿no? Que se haya involucrado, digamos, por algún interés económico particular o que haya habido algún caso de corrupción, ¿no? O sea, ella se involucró así. Supuestamente lo que cuenta ella es que comenzó su vida política porque la invitaron a participar, la recomendaron, ¿no? Un amigo la recomendó a Andrés Manuel López Obrador porque ella tiene varias investigaciones sobre medio ambiente y fue así como pues obtuvo, ¿no?, la Secretaría de Medio Ambiente cuando AMLO fue alcalde de la Ciudad de México. Pues estuvo casada mucho tiempo, como 25 años con, ay, se me fue su nombre. Carlos Sima, ajá, que fue alcalde de Tlalpan, me parece. Y así también fue como se involucró en la política, porque su ahora ex esposo pues fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Ella también militó un momento ahí, pero pues después, cuando surge esta fractura, se va con Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy cercana a AMLO. De hecho, pues justamente ha sido como criticada también por eso, ¿no? Porque dicen que es la voz del presidente. Ella dice que pues no es la voz de él, que es Claudia Sheinbaum, pero sí reconoce que pues van en la misma dirección que él, ¿no? Creo que lo que tendríamos que analizar, o bueno, lo que a mí me parece interesante analizar, pues es su paso por los cargos públicos que ha tenido, ¿no? Que pues en este caso fue secretaria de Medio Ambiente, que justamente fue llevada a ese cargo por su trabajo de investigación, por su trabajo científico, pero que en los hechos, en la práctica, pues no tuvo como un cambio, ¿no?, radical. Y ella pues reconoce, ¿no?, que esos cambios, que no podría darse un cambio medioambiental profundo, porque para que eso suceda necesita México, digamos, transitar a pues a otro tipo de energías más limpias, a usar hasta carros eléctricos, etcétera, ¿no? Su paso por la alcaldía como jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues a mí me parece interesante, porque pues deja varios pendientes ahora que quiere ser la candidata de Morena a la presidencia,
como la culminación de la remodelación de las líneas del metro 1 y 12, y también pues algunos aspectos como la entrega de las casas que se derrumbaron en el sismo de 19 de septiembre, que esos pues han sido como los mayores escándalos, ¿no? El escándalo del metro cuando se cayó, y pues también los damnificados que dejó el sismo del 19 de septiembre. Pues a mí lo que me parece interesante es como también el discurso que ha manejado ahorita en su aspiración a la presidencia. Es muy similar, o yo lo veo muy similar al discurso de Delfina Gómez. Pues como en esta línea, ¿no? De voy a ser la primera mujer, una mujer piensa diferente, es importante que ya haya una transformación como en cuanto a este relevo, digamos, de género, y la importancia que tiene para las demás mujeres que haya una mujer en un cargo público. Y eso me parece como muy interesante porque pues durante su gestión ha tenido mucha confrontación con los colectivos y las colectivas feministas, y particularmente pues se han quejado las feministas de la represión que ha habido en las marchas, ¿no? Porque pues si recordamos, en las marchas del 8 de marzo particularmente, que es una marcha masiva, pues hay policías antimotines, ha habido muchos encapsulamientos de mujeres, y pues esa ha sido como la crítica, ¿no? De este sector de la población, además de que también se ha confrontado con las mujeres que tienen familiares víctimas de feminicidio y desaparición, que renombraron la glorieta de Colón a la glorieta de las mujeres que luchan, y que Claudia Sheinbaum ha insistido en que no se debe llamar así, que se debe colocar una escultura de una mujer indígena, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que de hecho eso fue como el encargo que le dejan a la persona que se queda en su cargo, ¿no? Me parece importante mencionar esos puntos porque ahora mismo su discurso es no feminista, pero sí como queriendo apelar a ese lugar, ¿no? A ese lugar de voy a ser la primera mujer, voy a hacer las cosas diferentes, y otra vez como esa línea discursiva muy cercana a Andrés Manuel López Obrador. También me pareció algo interesante que apenas Forbes la colocó como pues en la portada de esta edición de las 100 mujeres más poderosas. Y es pues interesante y gracioso, risible, la Muy verdad. triste. Ajá, porque bueno, esta edición del Forbes, de estas mujeres, pues regularmente basan ese criterio de poderosa en el sentido económico, ¿no? Y pues a mí sí me parece como importante porque, por ejemplo, desde una cierta rama del feminismo, pues sí se dice que las mujeres no tendríamos no todas las mujeres vivimos en techo de cristal, ¿no? Como señala Claudia, que hay que romper ese techo de cristal en esa entrevista. Y bueno, ¿qué es el techo de cristal? Pues es cuando las mujeres no tenemos las mismas oportunidades laborales que los varones por cuestión de ser mujeres, ¿no? Pero, o sea, hay una línea del feminismo que dice, bueno, es que no es que todas las mujeres tengamos ese techo de cristal, porque hay mujeres que son que vivimos en la precariedad laboral, en la precariedad en muchos aspectos de nuestras vidas, y que pues que ni siquiera nos estamos preocupando por ese techo de cristal, ¿no? Entonces, me parece como interesante este discurso que ella está manejando. También creo que pues es una mujer pues muy privilegiada, muy educada, que hasta ahora no tiene como un escándalo muy así pues de corrupción así pues profundo que haya salido a la luz, pero que sí tiene, digamos, estas pues controversias, ¿no? Sobre todo como en el sentido de la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta transformación que quiere la sociedad y que prometió Morena, y que ella dice que va a continuar, ¿no? Con esa transformación de Andrés Manuel López Obrador. Y pues eso es como lo que, a grandes rasgos, ¿no? El perfil de Claudia Sheinbaum. Creo que ahora sería importante que pudiéramos
digamos, pensar ¿es legal que estén ya compitiendo o que estén dando giras, que estén pues ganando votantes, simpatizantes? ¿Qué opinas? Pues ilegal no es. Pero eso no quiere decir que sea legal también. ¿No? La ley de procedimiento, la ley secundaria electoral, pues no está legislado. No es aunque sí, o aunque Lorenzo, que fueron los consejeros polémicos, los árbitros parciales de 9 años, pues, Morena en el papel no está buscando su precandidato, ¿no? En la realidad sí, pero la Constitución lo dice, o sea, tú lees, o sea, lees lees a este salinista intelectualoide, lees a Aguilar Camín, lees a un chavito ahí, Juan Ortiz, no, que hablan de línea, pero tú lees las columnas y no te dice se está violando tan artículo de la Constitución, y cuando te dicen se está violando el artículo que habla de las precampañas, pues es que no es un proceso de precampaña, ¿no? Pero son los tales, Sí, ¿no? pues. Como tal, ¿no? O sea, sí, No son de la parte legal, pero nadie es tonto, o sea, pero ni legal, ilegal no es. O sea, estos cuates llevan en campaña hay una cosa que se llama legalidad y otra que se llama moral, ¿no? Entonces, esto puede ser aprovechar los vacíos, etcétera, estas giras que están realizando los 6, pero realmente pues es una pre-campaña anticipada por 5 meses, ¿no? Que siguen llevando es una pre-campaña. los protolatos, ¿sí? Entonces, ¿a quién engañamos? O sea, aunque estos cuates articulistas y X digan que, y claro que no se puede demostrar, ¿no? Porque legalmente dices, bueno, pero por Dios santo. Pero los hacen todos, ¿no? Pero una cosa es que lo hagan todos y otra cosa es que lo haga Morena cuando Morena prometió no hacerlo. Entonces, en ese sentido, es donde vienen las excepciones. Por ejemplo, yo quisiera abundar de Claudia Sheinbaum tantititito. Ella es una represora y hay que recordar cómo ha tratado a los pueblos originarios de la Ciudad de México, ¿no? Hubo problemas con el agua, Xochimilco, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, la respuesta que les da la Claudia Sheinbaum, pues es básicamente toletazos, ¿no? Y por supuesto que tiene responsabilidad directa en los sucesos del metro, ¿no? Claro que los tiene. Claro que los Y tiene. prometió que desaparecerían los granados, pero a los 2 segundos volvieron a Entonces, aparecer. hay que tener mucho cuidado. No es porque sea mujer, ¿no? Sino la acción que tiene un funcionario público se debe criticar y se debe fiscalizar. Y con ella no ha sucedido así. Entonces, si está evadiendo esos temas, ¿no? Tendrá que responderlos en algún momento, ¿sí? La información en ese sentido, por ejemplo, de la línea está guardada, ¿no? Está censurada o está por lo menos reservada, clasificada, por 5 años, me parece. Entonces, vamos a tardar todo ese tiempo en saber realmente qué pasó. Yo creo que nadie guarda una información de este calibre si no le afecta, por ejemplo. Entonces, yo creo que los 6 son personajes que no tendrían por qué estar compitiendo por una presidencia de México, ¿no? Porque no son merecedores de nuestra confianza, ¿no? O sea, igual va a pasar con los priistas, igual va a pasar con los panistas, pero ¿por qué tiene que pasar con Morena cuando todo todo el pasado histórico parecía decirnos que era un partido distinto y no lo es, ¿no? ¿Por qué tenemos que creerlo cuando las cosas están ahí, ¿no? O sea, los hechos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? ¿Sí? Está claro que Morena es la fuerza número 1, la fuerza política número 1 en el Estado de México y en el resto del país, ¿no? Que la oposición, que es una verdadera vergüenza, ¿no? Porque no tienen ni uno solo. Estabas diciendo hace rato, Ali, que el mejor posicionado es Alito,
¿no? Entonces, se imaginan qué oposición podemos tener en ese sentido, pero ¿por qué? O sea, Claudia Sheinbaum no, no es merecedora. Hay decenas, ni otros. No, hay decenas de mujeres mejor preparadas que ella, etcétera, etcétera, pero hay un factor político, hay un factor que influye en el ánimo también del presidente, porque sigue siendo de Lazo, ¿no? Y y eso ten en cuenta. Sí, aquí no hay que ser ingenuos, ¿no? O sea, Andrés Manuel ya se reunió con ellos, Claro. ya les dijo cómo va a estar la onda, y lo único que están haciendo, pues los preaspirantes de Morena, pues es movilizar a las fuerzas de Morena. Claro. Es lo único que están haciendo. ¿Por qué? A ver, voy a decirlo bien rápido, ¿no? En 2020, ¿cómo funciona la cuestión de López Obrador para movilizar a sus masas, a sus simpatizantes? Fue el primero, ah, la consulta de expresidentes, movilizaba a las bases, a sus bases electorales, a su fuerza. Luego en 2021, la elección de federal, y en 2022 este, otro que fuimos a, la ratificación del mandato, ¿no? Son entre 4 procesos electorales, uno por año, que fue movilizando. Este año fue lo del Estado de México. Para seguir movilizando sus bases necesitaba movilizar a sus corcholatas, a sus aspirantes. Eso es lo que está haciendo. Es realmente lo que está haciendo, ¿no? Y además en este proceso todos ganan, porque finalmente el que gana, pues ya sabemos que va a ser el candidato, ¿no? Pero el segundo y tercer lugar, esas son reglas no escritas, ¿no? Van a participar del gabinete, ¿no? Perdón, del control del Senado y de la Cámara de Diputados. Y el cuarto lugar va a tener un privilegiadísimo lugar en el gabinete del nuevo presidente, ¿no? Entonces, son los 4 morenistas que van a quedar, ¿no? No importa en ese sentido el orden. Voy a leer rápido los comentarios claro. para que vayamos cerrando en la ronda. Estela Puelar dice, así que Velasco es oficialmente compadre del presidente. Ebrard ejecutó el ignominioso papel del actual enfoque de la política migratoria, que por cierto traiciona el arranque de la política migratoria que se prometió y se intentó que tuviera un enfoque de seguridad humana, alejado del enfoque de seguridad nacional y acorde con el pacto de Marrakech. Claudia Sheinbaum, también responsable del desastre de la línea 12 del metro, responsable de la tragedia del colegio Rebsamen, Claudia con carteles inmobiliarios en Tlalpan. Y Francia a Ebrard le permitió salir corriendo en 2015 en un autoexilio y huir de cualquier juicio político y responsabilidad por la línea 12. Son los comentarios que hay. Igual también les recordamos que estamos en vivo y que a veces no se cargan todos. Pero bueno, vamos a una ronda final de comentarios para despedirnos. Zurdo. Bueno, creo que primero me parece que en lo más general sí ya hay como un acuerdo de continuidad de parte de los sectores dominantes en el país, que es el empresariado, ¿no? El empresariado, como decíamos, ha tenido millonarias ganancias con el gobierno ha mejorado sus ganancias frente al modelo neoliberal, porque bueno, ahora le es más acorde para garantizar esta acumulación. Entonces ya hay un acuerdo para la continuidad de Morena en ese sentido. Lo que todavía no está, digamos que terminado, es cómo van a quedar la repartición, digamos, de cargos en función de los distintos intereses, ¿no? Porque, digo, es un acuerdo general, me parece, pero también existen contradicciones. O sea, no es todo el empresariado pues homogéneo, ni tampoco ingenuo de permitir que algunos brinquen a otros, ¿no? Entonces, lo que se está moviendo son principalmente, creo yo, intereses empresariales detrás de cada uno de los candidatos, que van a buscar cómo posicionar su agenda, posicionar su perspectiva de manera más avanzada, ¿no? Y para eso, pues, esta pre-campaña está siendo financiada por ellos. No sé quién paga los espectaculares, quién paga esto, porque al final ni siquiera Morena acordó un monto, ¿no? Tengo entendido que no va a haber recurso de Morena.
Sí, Entonces, de recursos, ¿no? Digo que 5 millones, Pero bueno, eso alcanza para las tortas de bolsa. eso no paga los espectaculares que ya tienen los candidatos, ¿no? Entonces, finalmente creo que en ese sentido está. Segundo, bueno, podríamos de varios candidatos como ahondar un poco más, pero creo que en general hemos planteado ya varios de los elementos que hay que observar. Creo que del tema de Sheinbaum le agregaría también pues que tiene en contra esta derrota que sufrió Morena en la Ciudad de México, ¿no? O sea, perdió la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Perdió la mitad de la Ciudad de México y no es poca cosa, pues, Claro. porque finalmente se supone que es su principal respaldo, ¿no? Y finalmente ahí no logró consolidarse por una serie de elementos que son su responsabilidad, ¿no? Digo, también la derecha o los sectores más reaccionarios le han tratado de pegar, pero creo que la responsabilidad está clara en el tema inmobiliario, que también lo mencionaba Estela en los comentarios, que finalmente ahí hay todo un tema, ¿no? De cómo se están moviendo los intereses a nivel del sector inmobiliario de la Ciudad de México y cómo se ha encarecido la vida y demás en contra de los trabajadores y este tema que le llamamos gentrificación, ¿no? De ahí creo que de Monreal, pues decir, me parece importante la cercanía que tiene con Higinio porque finalmente me parece que son fichas que dentro de las negociaciones y la presión, pues a eso juegan, ¿no? A ver por dónde sacan más, ¿no? Y por ahí se van a acomodar, lo mismo del Velasco, ¿no? Como dices. Creo que por el lado del verde, pues ahora sí que cada fecha que se les cuela a la 4T, que es No sé, es extremo, bueno, que pasa con las puertas abiertas, ¿no? Como Para ser más Miranda claro, Junior, como Luis Miranda. Como Luis Miranda Jr. Es un buen ejemplo. que andaba haciendo, bacheando. Sí. Y finalmente, en el terreno pues de las figuras más claras, creo que yo lo dejaría en el tema de Sheinbaum y Ebrard, ¿no? Finalmente son los que están perfilando cómo se acomodan. Sin embargo, pues ambos tienen varios factores en contra y que no es fácil como decir, bueno, va a ser por aquí, pero creo que lo esencial está definido ya que va a ser pues por el lado de Morena la continuidad para los próximos 6 años. Ali, tu conclusión. Mi conclusión es que esta pre-campaña de Morena, con sus dos integrantes, no, sus dos agregados, pues ha sido para que en la agenda pública, en el Vox Populi, en las charlas de café y entre los amigos, pues lo que prevalezca sea la discusión a favor de Morena, no a favor de otros, no a favor de la oposición, porque como bien como lo mencioné hace un ratito, pues no figura, ¿no? De otro lado, ¿no? Y tiene que tener el movimiento siempre, pues, sus bases, ¿no? Sus bases que son millones, no es cualquier cosa la fuerza electoral que tiene Andrés Manuel, ¿no? Y pues también está viendo quién de verdad va a poder aguantar los chingadazos los próximos 6 años, ¿no? Porque el siguiente que llega no va a tener ni la misma popularidad que Andrés Manuel, ni el mismo apoyo popular que Andrés Manuel, y pues anda calando y viendo las aguas, ¿no? Podría ser impredecible la decisión del presidente, sí. Me parece que ahí se coló a Adán Augusto, de cuando llegó a ser nombrado secretario de Gobernación. A mí me parece que Monreal quiere ser jefe de gobierno no ahora, sino después. Me parece que Claudia pues tiene ahí sus matices, sus claroscuros. A Noroña pues no lo bajo de ser el máximo pitbull de la 4T. Me parece que Marcelo, el carnal Marcelo, pues se apunta a un modelo de Slim que quiere que trabajemos hasta los 75 años, pues se está perdiendo, ¿no? Además de que, ya para cerrar, quien de las bases del movimiento, pues quien tiene por decirlo, la carrera más avanzada es Claudio, ¿no? Y ya por último, pues si ustedes ven lo que está haciendo Adán Augusto, es tal cual calcar la imagen de López Obrador, ¿no? Entonces, todos se refugian como si fuera Andrés Manuel.
tu Bueno. conclusión. Yo rapidito, 2 minutos. incluso menos. La cuarta T nos está presentando, nos está ofertando a 6 impresentables, ¿sí? No puedo creer que un gobierno de izquierda, ¿no?, esté haciendo del poder un negocio, pesar. Y para seguir, tampoco puedo creer que haya hecho justamente este negocio con vidas humanas a cambio de aranceles, por ejemplo, ¿no? Que haya ratificado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una de las bajezas que va a resultar en más daño para nuestro país. Y esto lo jubilan, lo festejan, lo aplauden y además lo presumen, ¿no? Que se las crea quien no sepa, ¿no? Entonces, creo que debemos estar muy atentos a esta transición que se está presentando de un gobierno, de un periodo neoliberal a un periodo supra neoliberal, ¿no? Que tiene por objetivo justamente pues la depredación de los recursos naturales de México y de su riqueza social, ¿no? Eso. Bueno, pues yo las dejaría con, las y los dejaría con una pregunta. ¿Algo es distinto en el actuar de Morena o son las mismas prácticas en la carrera al poder? ¿Y podrá cambiar algo mientras el sistema sea el mismo? Para pues, seguir preguntándonos y cuestionándonos sobre esta carrera presidencial y sobre estos personajes impresentables que decía Miguel. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas: TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Todo en Contra, Spotify. Estaremos subiendo después el programa a Spotify para que puedan volverlo a escuchar. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos, por vernos, por mandarnos sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye, compañeros. Todo en contra. Todo en Contra.